dejado que habíamos hablado de último para que hacer un resumen y vayamos viendo cómo desenvolver el contrato de compra-venta. ¿Cuál era la tarea? Buenas noches, licenciado. La tarea era leer los primeros artículos de la compraventa mercantil. Excelente, Jamie. Perfecto. Ok, ¿y qué más? Porque también les había dicho, mira, pues el día miércoles no es fin de que no es, pero obviamente necesitamos tener también empezar a crear material para nuestro próximo examen, que todavía se ve un poquito lejos, pero elaboráramos una pregunta con respuesta que se repitiera. Así es. Entonces, el día miércoles vamos a tener el primer laboratorio, lo vamos a subir en Classroom, creo que va a ser mediante hoja común, hoja en PDF, para que ustedes lo vayan resolviendo. 10 o 15 preguntitas relacionadas a lo que hemos visto. Ya hoy creo que tenemos la quinta clase, si no estoy mal. Si se dieron cuenta, hoy les subí el programa, pero también posteriormente les voy a subir, no sé si hoy o lo voy a hacer el día de mañana, todos los documentos en PDF que hemos recibido de la clase, para que vayamos teniendo un sustento, un respaldo de lo que estamos viendo, pues obviamente. Vuelvo y repito, todo lo que se va a ver, o lo que se está viendo en el curso, lo que va a ser cuestión de examen. No voy a preguntarles algo relacionado que no se ha visto, no se va a establecer en ningún examen ese tipo de preguntas, se van a hacer preguntas de todo lo que hemos visto. Pero en el curso hemos visto pues, la sociedad, ya hablando de contratos, si es el curso pero no me deja ingresar. ¿Cómo así que no lo deja ingresar? Ahorita pues ya son 115, 118. Pero virtual se conecta todo el mundo, pero presencial no cabemos. Las 300 personas que me dijo un alumno, 300 no somos, no somos tantos. Bueno, entonces eso, como les decía, pues vamos a ir avanzando y hoy nos toca principalmente la compraventa. Ahora les hago una pregunta. Dentro de los primeros artículos que leímos de la compraventa mercantil, ¿encontramos la definición de compraventa? Va, ya saben, conteste. Para mí sería en el artículo 695. A ver, léalo, por favor, compañera. Artículo 695. Ventas contra documentos. Esa es la definición. Perdón. Es un como análisis con documentos porque de todas hay en tránsito, algunas que no les entendí porque dice a bordo FOU, que FAS y todo eso, ¿va? Pero acá en el artículo 695 dice, los contradocumentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega remitiendo al comprador los títulos representativos de las mercaderías y los demás documentos indicados en el contrato o exigidos por el mismo. Yo diría que ahí en esta parte sería la definición. ¿Alguien más? Pero hay un salvo pacto en contrario. Si el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se entreguen los documentos sin que el comprador pueda negarse a efectuar el mismo, alegando efectos relativos a la calidad o al estado de las cosas, a no ser que tenga prueba de ello. Ajá. Y eso es la definición según usted. A ver, partamos desde lo más simple. ¿Qué es una definición? De lo que sea. ¿Qué es una definición? A ver, alguien más, no solo Lilia. A ver, por favor. Yo sé que unos están aprovechando para echar esta comidita y lo que sea, pero también necesito que vayamos hablando. No solo vamos a estar hablando en lo presencial, también lo vamos a hacer en lo virtual.
y lo virtual están desde la comodidad de su casa. A ver, Buenas noches, no oí licenciado. un grito. Cuénteme, Astrid. Sí, buenas noches, licenciado. Podríamos Buenas definir, noches. podríamos establecer que una definición en sí se puede establecer como un conjunto, se puede definir de ciertos caracteres que uno va a ir interpretando, de ciertos elementos genéricos y diferenciarlos de algunas cosas, ya sea de lo que uno va a establecer en la definición como tal. Hace Para una que breve descripción del objeto o institución, contrato, lo que sea, hace una descripción de acuerdo a los elementos esenciales, comunes, lo cual nos podemos dar una idea, ¿verdad? Busca describir características esenciales de algo, justamente. Pero Lilia, lo que ella leyó realmente no es una definición, de hecho es un tipo de compraventa mercantil, porque la definición de compraventa mercantil obviamente no la tenemos. Desde que entramos a la compraventa mercantil en sus primeros artículos nos podemos dar cuenta de que establece varios tipos de compraventa, sin embargo no hace una definición de compraventa. ¿Por qué? Es bastante sencillo de entender. Tenemos la definición de compraventa estipulada o regulada o establecida en el Código Civil. Por supuesto, son materias distintas, sin embargo, generalmente el Código Civil sí hace descripciones o sí hace una relación en cuanto a qué se refiere ese contrato. Entonces, vamos a utilizar parte de ese contrato, esa definición de contrato de compra-venta del Código Civil. Sin embargo, tenemos que ponerle el apellido, digámoslo así, que ahorita hablamos generalmente de que es una compraventa. Alguien tiene su Código Civil y buscamos el artículo de la definición del contrato de compraventa. Yo, licenciado, buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches. Título cuarto de la compraventa. Brian, perdón. 1. Disposiciones generales. Artículo 1790. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Ok, justamente. Ahí estamos, ahí sí tenemos una definición establecida por la ley. De hecho, nosotros cuando hacemos una definición en nuestro código, en nuestro técnico profesional y nos piden una definición legal, ¿a qué nos referimos? Que es la descripción o la descripción de caracteres esenciales o características esenciales de lo que nos están preguntando basados en la ley. Si nosotros nos piden una definición legal del contrato de compraventa mercantil, no lo tenemos. Tenemos que aplicar supletoriamente el artículo 1790 del Código Civil, pero tenemos que agregar el apellido. ¿Cuál será el apellido de este tipo de cuestiones? Porque obviamente traslada, vamos a repetirlo, Brian, el primer elemento, ¿en qué consiste? Transfiere la propiedad de una cosa. ¿De una cosa? O sea, hay dos sujetos, por lo que se logra entender. Uno es vendedor y comprador. Va. Entonces, traslada la propiedad de una cosa a cambio de un precio. De un precio, ok. Y ahora, ¿cómo, Álvaro, ya que me está levantando la mano, pero no ha podido contestar, ¿cómo le pondríamos nosotros el apellido? Licenciado, buenas noches. En este caso, pues para colocarle el apellido sería de una cosa, por ejemplo, mercantil, o hablando en tema de como mercadería, por ejemplo. Mercadería, justamente, exactamente. Entonces, ahí estamos desarrollando el concepto de la compraventa mercantil. La definición como tal, ya sabemos dónde está regulada, sin embargo, es que le vamos a agregar que se trata de mercancías en su mayoría de casos. Dos elementos, el elemento personal, ¿cuáles son? Comprador y vendedor. ¿En ese orden lógico? ¿O cuál sería el orden lógico? ¿Cuál sería el orden lógico? Vendedor y comprador. Exactamente. Primero vendo y después
pues lo compro, ¿va? O sea, no puedo comprar algo que no me están vendiendo. Es que la regla en general, como se establece, nadie puede vender algo que no le pertenece. Entonces también el vendedor pues tiene que tener la propiedad de lo que le pertenece y no muchas veces va a ser físico. A eso ya vamos a estar poco a poco. Pero entonces tenemos los dos elementos personales. ¿Cuál es el elemento real? Sería la cosa, en este La caso, cosa. la mercadería y el precio como tal. Exactamente. Eso no podemos hacer una compraventa mercantil. ¿Y qué es la cosa? La cosa, ¿qué será? El bien. Licenciado, ¿Qué tipo serían de todos bien? aquellos, Ah, serían todos aquellos, por ejemplo, aquellas mercaderías o aquellos objetos que son específicamente de materia mercantil como tal. y que se encuentren dentro del comercio lícito, ¿verdad? Porque obviamente no vamos a vender un tipo de sustancias alucinógenas que estén fuera del comercio. Aunque si usted vende marihuana, ¿será una compraventa mercantil? Sí, pero es ilícito. Exactamente, exactamente. Pues el negocio se está realizando, obviamente es ilícito, tanto el precio, la cosa y todo lo que rodean en esos elementos hace que sea ilícito, está fuera. Pero si lo hacemos, por ejemplo, en Países Bajos, la compraventa de marihuana, ¿será legal y será mercantil? Sí. Sí, sí es de consumo. Si es para el consumo. Sí, ahí ya la regularización ya no tiene una prohibición, ya no es un carácter ilícito. Entonces se dan cuenta de que eso va a cambiar de acuerdo al lugar establecido, ¿verdad? Pero esos son elementos que vamos a ir viendo y eso vamos a ir desarrollando justamente con nuestra lógica y nuestra capacidad jurídica como estudiantes próximos a ser profesionales. Están en 10º semestre y ya su análisis jurídico es un poco más específico, muy especializado. Entonces, vamos con esos elementos, elemento real, la cosa, pero también había un artículo en el Código de Comercio que establecía las cosas mercantiles. ¿Qué será eso, señores? ¿Se recuerdan? Mercantil 1. ¿Qué son las cosas mercantiles? ¿Será que estamos hablando de lo mismo que estamos hablando ahorita en la compraventa mercantil? ¿O serán cosas distintas? Por ejemplo, las cosas mercantiles son los títulos de crédito. ¿Fundamento, mi amigo? El artículo 4 del Código Mercantil. ¿4? Leámoslo, por favor. Ahorita, artículo 4, cosas mercantiles. Eso. Son cosas mercantiles, primero, los títulos de crédito. Ahí estamos. ¿Qué más? Segundo, la empresa mercantil y sus elementos. Sus elementos. Ajá. Tercero, las patentes de invención y de modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales. Inciso 3, ¿a qué se referirá? Propiedad intelectual. Eso es básicamente. Inciso 2, la empresa y sus elementos, que lo vimos en Mercantil 2 aparentemente, pero no sé. Y el 1, los títulos de crédito, que es también sujeto a Mercantil 2. Entonces, ahí tenemos nosotros lo que hace la descripción, ¿verdad? O sea, de las cosas mercantiles. ¿Y podrán ser sujetos las cosas mercantiles de compraventa mercantil? Sí, no, ¿por qué? No solo los mismos, Brian y Carlos están contestando, igual Lilia, pero necesito que conteste. Gabriela también contestó. Entonces necesito que veamos. A ver, Lilia. Dice el artículo porque son cosas mercantiles a lo que estábamos viendo anteriormente en el artículo. Entonces sí se pueden vender o no. Sí, definitivamente. Definitivamente está dentro de lo mismo. Entonces entendemos que si las cosas mercantiles son sujetos o pueden ser utilizados para Brian, pueden ser utilizados en la compraventa mercantil como el objeto que se vende, sí. Sí se pueden, porque estamos hablando de una descripción de las cosas mercantiles, títulos de crédito,
empresa y sus elementos, y propiedad intelectual, patentes, marcas, etc. Todo eso puede estar sujeto a una venta mercantil, aparte de lo que ya tenemos y lo que ya entendemos, como un quintal de café, banano, etc. Tiffany. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. Solamente como acotación al artículo 4 del Código de Comercio, podríamos enlazarlo con el artículo 655 que habla acerca de lo que es la empresa mercantil. Exactamente, eso es una buena anotación. Repítame el artículo, ponemos en su artículo 4, en los elementos de la empresa mercantil, ¿qué artículo? ¿600? 655. 655 hacemos la anotación. ¿Eso para qué sirve? Esas anotaciones les van a servir porque ustedes, cuando estén estudiando su técnico, van a tener que tener relacionados artículos, y a eso nos referimos. Relacionamos un artículo con el otro. Excelente, muy bien. Entonces, estamos en lo entendido de que los elementos personales, cuál es el elemento real, y en qué consiste, como habíamos hablado en la primera clase, que por qué la compraventa mercantil es el punto de partida de los contratos mercantiles. Entendimos de que pues necesitamos o establecer y entender que el contrato de compraventa es el contrato tipo. De aquí es donde se va a desarrollar o es uno de los principales elementos para desarrollar la actividad comercial, tanto entre particulares como comerciantes con particulares. Si nosotros entramos a una tienda y compramos 5 heladitos, entonces ya entendemos de que estamos haciendo una compraventa mercantil. Esa es a una escala mínima, pero si nosotros hablamos, y siempre pongo este ejemplo porque es nuestro claro ejemplo de comercio, si nos vamos a la terminal o al SEGMA, se da cuenta de que la actividad comercial es inmensa, ¿o no? Ahí se dan todos los días compraventas mercantiles, no necesariamente al público, sino justamente se da entre los mismos comerciantes. Llevan la mercadería y esta la distribuyen a los distintos mercados, etc. Entonces, ahí estamos viendo de que es el acto real de la compraventa y es cómo se mueve lo mercantil. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo eso? Me dicen si me voy acelerando mucho, porque ya saben que de repente uno se inmersa tanto en el tema que de repente va corriendo. Entonces, para que vayamos en calma, ¿sí? 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 Sí, licenciado. Sí. Dios mío, hombre, ¿qué les pasa? Pero presencialmente sí, ahí sí les gusta estar hablando, porque no, ahí sí los miro, ¿no? Bueno, características de la compraventa mercantil. Que lo que nos dice es un contrato que cambia, y ahí se los copié en el chat de esta cuestión, que tenemos los elementos, los caracteres de la compraventa mercantil. Ahí yo lo resumí y solo puse CB, ¿verdad? Es un contrato consensual, es un contrato oneroso, es bilateral, en la mayoría de casos es un contrato traslativo de dominio. ¿La compraventa mercantil tiene que ir en escritura pública? ¿Tiene que ser solemne o tenemos una libertad de forma? Es poco formalista, licenciado. Ajá, pero es poco formalista, pero si me están vendiendo un tractor, por ejemplo, ¿será que lo puedo hacer verbalmente? No, licenciado, por eso le decía, dependiendo del caso. Depende del caso, justamente. Tenemos Entonces, libertad de forma. tenemos libertad de forma, pero también nos tenemos que regir por la normativa, o cuando existe una intervención de registros, la mayoría de casos, pues vamos a tener una formalidad mucho más específica. A ver, Diego. Buenas noches, Lick. Es dependiendo cómo lo exija la ley. Si consta en documento público o en documento privado. ¿Y verbal se podrá hacer también? No habría una garantía la que respalde si la transacción se llegó a hacer. No le estoy diciendo si habrá o no garantía. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, justamente. Ahí son elementos negativos, obviamente,
Pero recordemos que estamos hablando del comercio y aquí, comillas, que estamos hablando de la buena fe y la verdad sabida. Entonces, entre comillas, anteriormente sí era muy común lo verbal, porque sí se tenían estos elementos para hacer contratos, pero hoy en día, pues la verdad sabida y la buena fe se están viendo vulneradas, lamentablemente, por la mala costumbre de las personas para hacer negocios, porque eso va evolucionando también, y por ende es necesario ya crear contratos un poco más específicos, regulando cada una de esas normativas, pero de que se puede, se puede. Y va a depender de lo que estamos vendiendo, lo que estamos comprando. ¿Estamos bien en eso, señores? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Entonces tenemos dentro, miren, aquí se recuerdan de que existían antes, cuando hablábamos de la compraventa en civil, habían prohibiciones para quienes no podían realizar determinadas gestiones para comprar, venta, como los esposos, no se pueden vender entre sí. ¿Se recuerdan de esos elementos? ¿Sí o no? A lo Yo lejos, sé, sí, licenciado. a lo lejos, de noche y Sí, de lluvia, entonces, yo únicamente no sé. me recuerdo de las sociedades que no se pueden entre esposos, pero de ahí no recuerdo lo más. Las sociedades. ¿Qué sociedades? Creo. Perdón, no sería en el artículo 1793 del Código Civil. Que establece el artículo 1793 del Código Civil, Stephanie. Con gusto, Lick. No pueden comprar por sí ni por interpósito de persona. 1. Los administradores de bienes, los que tengan bajo su administración o cuidado. 2. Los depositarios judiciales, interventores, sindicatos, liquidadores, los bienes del depósito, intervención, quiebra, liquidación. 3. Los jueces y demás funcionarios o empleados, los abogados, expertos, procuradores o mandatarios judiciales, los bienes que son objeto de los expedientes o diligentes que intervienen. 4. Los corredores y martilladores jurados, los bienes cuya venta se hace con intervención, y los notarios, los bienes cuyos actos de remate autoricen. 5. El mandatario, los del mandate. Y ahí, ya. Entendimos el concepto. Muchas gracias, Stephanie. Ese justamente, Madeline, me habías levantado la mano, por favor. Sí, licenciado, también entraría el artículo 1792 que establece que el marido no puede comprar de su mujer ni está de aquel, aunque haya separación de bienes. No quedan incluidas en la prohibición las adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. Excelente. Ahí, miren, bueno, entendamos Aquí sería eso. solo por donación, ¿vale? Sí, entre maridos, sí, pero ahora vamos a una cuestión para lo que nos concierne, porque no se llama el curso de Derecho de Obligaciones o Repaso de Civil 4, no. Lo que sucede es de que como estamos viendo contratos mercantiles, pues obviamente estamos hablando del contrato de compraventa, pero si se dan cuenta no tenemos muchos artículos y precisamente por eso es de que los puse a leer esos artículos previos, para que nos diéramos cuenta de que entramos de una vez al grano, a lo poco formalista que es nuestro derecho mercantil, de una vez entramos a lo que nos concierne, no vamos a ir a definiciones, elementos, características, prohibiciones, entonces simplemente nos establece los tipos. Ok, lo vamos a entender también. Aquí este tipo de prohibiciones son aplicables definitivamente al Código Civil porque están regulados en el artículo 1792 y 1793. Pero muchos autores sostienen de que también se aplican al derecho mercantil. Entonces, es bueno que lo sepamos, por eso se los anoté y les hago la observación. Sin embargo, ya por la naturaleza de los mismos contratos o el mismo contrato, nos vamos a dar cuenta de que queda casi desvirtuado este tipo de situaciones porque lo que le concierne realmente son otros aspectos. Entonces, es bueno que lo sepamos, es bueno que entendamos de que pueden existir esas prohibiciones y de hecho el autor del libro
Edmundo Vázquez Martínez, el doctor, lo menciona como de las partes de las prohibiciones del contrato de compraventa mercantil. Sin embargo, si ustedes han visto o han dado una leidita del tomo 2 de Villegas Lara, pues él simplemente no hace una observación relacionada a eso. Entonces es para que lo sepamos como cultura de nuestro curso y que vayamos desarrollando, ¿verdad? ¿Estamos? Ahora, también dentro de los elementos hablamos de la cosa, pero también hablamos del precio. ¿Quién fija el precio? ¿Lo fija el juez? ¿Lo fija el mercado? ¿O lo fijan las partes? ¿Cómo entraría eso según ustedes? A ver, los escucho. Los contratantes, Lick. Los contratantes, sí, en cierto... Ese es el, perdón, es que estoy conectando la computadora porque si no se va a quedar sin carga y ahí se nos cae la clase y ahí ya nos fregamos. Perdón. No me había dado cuenta que la laptop está ahí así, nada de carga. Bueno, perdón. Pues sí, los contratantes, las partes, pero ¿y el mercado entrará o no entrará? Depende, licenciado. O sea, su primera pregunta, perdón, es depende, porque si nos vamos por el tema de hidrocarburos, va a depender del mercado en el que estemos. Y va a depender de mercadería, de cierta mercadería, pues el vendedor va a fijar su precio y obviamente el comprador va a decir, ¿lo compro o no lo compro, verdad? Y así consecuentemente. Eso es una pregunta justamente que se les puede establecer, o les puede meter gol en el técnico profesional, porque ustedes entienden que pues sí, las partes tienen esa libertad para fijar el precio, pero hay elementos o mercancías que sí están establecidos los precios de acuerdo a las regulaciones estatales o la normativa interna del país. Entonces eso va a depender, y como se lo dije desde la clase 3, todo depende también. Hay muchas de las respuestas va a ser dependiendo del asunto o el caso que estemos hablando. Muchas gracias, Maynor. Excelente intervención. Entonces, si era Maynor, no solo capaz. Sí, licenciado. Okay. Sí. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Buenas noches. En este caso, ¿tendría alguna relación con el artículo 697, libre a bordo BOF, en su segundo párrafo, que indica que establece que el precio de la venta comprenderá el valor de la cosa, más todos los gastos, impuestos y derechos que causen hasta el momento de la entrega a bordo del porteador? Y yo le contesto Nel. No, ya vamos a entender. Gracias, Jamie, porque estamos tratando de asimilar a qué nos referimos con este tipo de contrato. Este tipo de compraventa, perdón. Ahorita vamos a entrar y vamos a entender qué son los Incoterms y por qué están establecidos justamente en nuestro Código de Comercio como tipos de contratos de compraventa. Entonces, el precio lo vamos a fijar discrecionalmente, si no, pues justamente de acuerdo al tipo de producto, pues nos vamos a regir por lo establecido en nuestra normativa interna. Ok, ¿estamos claros con eso? Sí, licenciado. Muchas gracias. Sin embargo, les voy a dar artículos. Estos son artículos, miren, clave, para que vayamos entendiendo, así justamente como estamos hablando y estamos poniendo atención. Estos artículos que les voy a dar, estas establecen las reglas de cómo fijar el precio según la compra-venta civil. Se los doy como apoyo, no quiere decir que nos vamos a regir auténticamente por esto, pero si pueden ir relacionando estos artículos. Estos obviamente son y pues justamente tenemos que mencionarlos un poco. El elemento formal como puede ser en escritura pública, documento privado. Ahora hagamos un ejemplo.
privado. Si yo les preguntara en el examen, en su primer parcial, denme un ejemplo de la compraventa mercantil en documento privado. Usted, Jennifer Farías. A ver, Gadiel, ¿qué contestaría en documento privado? Ay, sienta. Licenciado, disculpe, ¿podría ser la compra de un vehículo? Sí, pero el vehículo no tiene que estar sujeto a un registro. Depende, porque si nosotros vamos a sacar de la concesionaria el vehículo, pues definitivamente ahí sí van muchas veces en escritura pública para hacer el registro, pero no tiene nada que ver la forma del documento con la obligación de inscribirlo en la Superintendencia de Administración Tributaria. Eso no es obligatorio de que vaya en escritura pública, por lo menos hasta ahora. Tal vez en un futuro, como está poniéndose agresiva la SAT, tal vez sí lo haga, ¿no? Y también eso nos ayudaría a nosotros como profesionales a resguardar también los elementos personales de los sujetos. Lamentablemente la compraventa de vehículos ha sido un tema, un objeto de crímenes inmensos. Entonces, consejo, también no van a comprar vehículos por redes sociales, y si lo van a comprar por redes sociales, háganles peritajes y toda la documentación de respaldo, porque crean, hay muchos casos de esos y de verdad las ofertas no existen. O sea, ese tipo de ofertas y esas gangas muchas veces son complicadas. En forma verbal, pues ya entendemos como la compra de cualquier mercancía simple, nosotros como personas individuales con un comerciante. Y en escritura pública, justamente ya documentos o cuestiones donde ya necesitamos tener un mayor respaldo. Entonces, el elemento formal puede variar y eso lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a los tipos de compraventa. Como lo mencionó Lilia, en la compraventa, en el artículo 695. Lilia, si me hace favor, otra vez leámoslo, pero ahora sí, ya teniendo la idea de que no nos estamos refiriendo a una definición, sino a un tipo de compraventa. Muy bien, licenciado, con mucho gusto. Artículo 695. Ventas contra documentos. Ajá. En las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega, remitiendo al comprador los títulos representativos de las mercaderías y los demás documentos. Ahí. Ahora le pregunto a todo el mundo, ¿qué entienden por lo que acaba de leer Lilia? Si alguien me dice qué artículo, se lo saco. Sí, sin nombre, no la hagan. ¿A qué nos referimos con el artículo 695? Vamos, ¿qué entendamos? De documentos, ¿a qué nos referiremos con eso? Contra documentos entiendo, licenciado, que, bueno, están utilizando compraventa, ¿no? No. O sea, sí es una compraventa, pues, pero ¿a qué se refiere este tipo de compraventa? Porque es que es un tipo de compraventa contra documentos. ¿Cuándo? Vamos, Brian, a ver qué me dice. No. Espérese, ahora ya pasó su tiempo. Ahí ya caducó. Brian, dígame. Sí, justo que yo entiendo que el artículo o el Código de Comercio establece los títulos de crédito, por ejemplo, y como concretamente se mencionan títulos representativos de mercaderías, entonces el ejemplo es la factura cambiaria o certificado de depósito. A eso nos referimos. Y entonces, en este artículo, gracias Lidia y gracias Brian, en este artículo pongamos a la par, y eso sí, de una vez se los digo, estamos comenzando, pero anoten en su código las cosas importantes, subrayen lo importante, no marquen todo porque después no entienden absolutamente nada, se lo digo por experiencia. Yo cuando fui estudiante marcaba todo de distintos colores que era un payasito en mi código, pero no entendía absolutamente nada. Y otra observación, hagan bonita letra porque después tampoco se lee, no se entiende lo que ustedes quisieron poner. Entonces,
Ponemos en este artículo, ¿cuál es el artículo, Brian? El artículo 695. ¿Qué ponemos en el artículo 695? Ejemplo. Cambiaria, certificado de depósito, carta de porte. Ahí tienen dos, por lo menos dos de los contratos que vamos a, dos ejemplos de este contrato, este tipo de contrato. Nos referimos de que vamos a nosotros a hacer negociación de las mercancías y no necesariamente tenemos la cosa en nuestras manos. Podemos hacer la negociación con documentos, porque esos documentos acreditan la propiedad de dichas cosas o de dichas mercancías. Si estamos hablando de un certificado de depósito, sabemos de que la mercancía está depositada en un almacén general de depósito. Entonces, yo puedo hacer, imagínense que yo soy comerciante y yo lo que estoy vendiendo es café. Entonces, lo traigo a Escuintla, digámoslo, que traigo el café a Escuintla y lo dejo en un almacén de depósito. Entonces, llego y le digo a otra persona que reside en Antigua, mira, en el almacén tengo un quintal de café. Entonces, te lo vendo por la cantidad de tanto, ¿ok? Entonces, le doy el título y justamente ahí se perfeccionó nuestra compraventa y se acabó. Yo ya no tengo nada que ver porque ya le trasladé el documento, porque con este documento él acredita y él es el nuevo propietario. ¿Estamos? ¿Entendimos bien eso? Sí, licenciado. ¿Segurolas, no? Sí. Va. Vamos al siguiente artículo. ¿Cuál es? El 96, 696. ¿Qué dice el 696? Que alguien me haga el favor de leer. Madeline, por favor. 696, artículo 696, cosas en tránsito. Si las cosas se encuentran en tránsito y entre los documentos entregados figura la póliza del seguro de transporte, los riesgos se entenderán a cargo del comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías al porteador, a no ser que el vendedor supiere al tiempo de celebrar el contrato la pérdida o la avería de las cosas y lo hubiera ocultado al comprador. Ok, gracias, Madeline. Aquí es un nuevo tipo de compraventa y justamente se está refiriendo a cosas en tránsito. Aquí nos establece la regla general de cómo va a operar y el ejemplo, ¿cuál sería? Cuando tenemos un título que acreditaba las cosas en tránsito, ¿cuál sería? La carta de porte y el conocimiento de embarque. Excelente. Entonces, pongámoslo como ejemplo también. Entonces, tenemos ya nuestro ejemplo relacionado a eso. Ok. Entonces, ahí tenemos las dos primeras variantes de este contrato, del contrato de compra-venta mercantil. Ya tenemos estas dos. Pero antes de entrar, porque ahí sí es donde ya se me hicieron un poquito de bolas, relacionado a lo que viene. ¿Cuál es el 697? Vamos a ver. Esperen. El libre a bordo FOB. Así es. Entonces, ¿aquí a qué nos referimos? Primero, antes que todo, les voy a copiar, y eso sí, cópienlo. De todos modos, va a ir dentro de un documento, pero es bueno de que lo leamos ahorita. Antes de todo, tenemos que entender qué son los Incoterms, o términos internacionales de comercio. Esto que acabamos de FOB, CIF, hay muchos. Consejo, no para ahorita, no para mí, pero sí consejo, métanse a San Google y pongan Incoterms más comunes. Les van a aparecer FOB, CIF y FAS, todos los demás. Pero necesito de que ustedes, cuando ya hayan terminado este curso gloriosamente con más de un 61, espero en Dios, que no se queden, ustedes, para un técnico profesional, es pregunta de privado. Aparte de los Incoterms que conocemos, que están regulados en el Código de Comercio, ¿qué otros Incoterms conoce? O les van a preguntar, ¿cuáles son los, qué significa Incoterms? Entonces, son términos internacionales de comercio, utilizados en todo el mundo, por eso es internacional, en todo el mundo, este tipo de abreviaturas, y se refieren, muchos están establecidos en inglés.
la abreviatura de FOB, lo de FAS o lo de SIF están en inglés, pero entendemos en qué consiste cada una de ellas. Y esto va a ser de acuerdo a la mercadería. Si nosotros compramos mercadería que la vamos a traer de China, por ejemplo, que China es el mayor de todos, ¿verdad? Y el que diga que no es mentira, China exporta demasiadas cosas. Entonces, si nosotros hacemos una compraventa con el Incoterm FOB, entonces tenemos que entender hasta dónde nos llega nuestra responsabilidad y la responsabilidad del comprador y del vendedor. Si nosotros hacemos la compraventa de tipo SIF, ya vamos a entender que esta pues nos protege un poco más. Entonces, esto es importante que lo entendamos, que son los Incoterms, son los términos internacionales y nos sirven para definir hasta dónde llegan las responsabilidades. Unas de esas tienen seguros, otras no tienen seguros, etc. ¿Estamos con eso? Antes de comenzar con lo que es FOB. Sí. Ok, bueno, les voy a copiar lo que es FOB. Free on board, ¿sí? Entonces se los voy a poner de todos modos igual. Todo esto va a ir en un texto, no se preocupen, pero es para la materia de la clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir FOB? Free on board. Quiere decir libre a bordo, puerto de embarque. Entonces leamos, ahora sí que me haga el favor a alguien de leer el artículo 697, por favor. Ahí lo dice. Por favor, Madeline. Artículo 697, libre a bordo FOB. En la venta libre a bordo FOB, la cosa, objeto del contrato deberá entregarse a bordo del buque o vehículo que haya de transportarla, en el lugar y el tiempo convenidos, momento a partir del cual se transfieren los riesgos al comprador. El precio de la venta comprenderá el valor de la cosa más todos los gastos, impuestos y derechos que se causen hasta el momento de la entrega a bordo al porteador. Ok, aquí podemos hacer la reversa de lo que acaba de leer nuestra compañera. Entonces, ¿qué significa FOB? Según ustedes, ¿dónde yo como vendedor se termina mi responsabilidad? Es donde yo lo coloco en el empaque, termina y ahí termina. Yo como vendedor, ahora imaginemos que voy a vender un contenedor de iWatch, chafas. No, eso es mentira, no lo hagan, porque sí puede caer la SAT y es grosero el proceso y la responsabilidad penal y está muy duro en todas las fronteras para ese tipo de cosas. ¿Sí? Por experiencia se lo digo, no porque yo lo haga, pero sí le tocó a un cliente y no se parecían los relojes, realmente, pero ahí sí que son otros 10 pesos. Y algún día vamos a hablar de anécdotas comerciales. Bueno, entonces, yo como vendedor traigo ese contenedor, voy a venderle un contenedor de relojes inteligentes a Boca. Bueno, entonces, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad? ¿Yo lo tengo que mandar a Guatemala o desde el momento que yo llego a Shanghái y lo dejo ahí y se acabó? ¿O qué hago? Según lo que acabamos de leer de este artículo FOB. Pues como dijo usted que era el puerto de embarque, únicamente queda en el puerto de embarque, de ahí ya llega a otro que es la otra parte del parque. Exactamente. Ahí entonces termina mi responsabilidad. Estoy un poco vulnerable, pero el valor que yo establezca, ¿cuál va a ser? Imaginemos que cuesta $1,000 el contenedor. ¿Será que solo esos $1,000 de los relojes tengo que incluir o tengo que incluir algo más? Según la regla que establece este artículo. Hay que impuestos y derechos. Más todos los gastos, impuestos y derechos que causen hasta el momento de la entrega a bordo al porteador. Excelente. Ahí termina ya. Entonces yo tengo que incluir eso. Si no lo incluyo, entonces yo estoy incurriendo en una responsabilidad porque debo de hacerlo. Y entonces yo lo perdería, ¿verdad? Siguiente artículo. Artículo 698. Igual se los copio, pero es FAS. ¿Sí? Ahorita lo copio bien.
porque no lo tengo aquí. Alongside ship. Eso significa que podría ser, o está entre paréntesis, por eso se los puse de esa forma, se los pongo en la nomenclatura en inglés, pero, sí, ahí estamos. Pero, dice costado. Es que es importante para los psicoterms entender lo que significa en inglés, porque créanme, para su técnico profesional ustedes se les va a salir hasta lo italiano, pero con palabras claves ustedes van a entender a qué me estoy refiriendo. Entonces, si estamos hablando de FOB, recuérdense, free on board. Entonces, ahí estamos. Si estamos hablando fast, podemos alongside ship, costado, pongan entre paréntesis. Entonces ya entendemos. Y ahora sí que alguien me da el favor de leer el 698, por favor. Yo, licenciado. Dele. Artículo 698. Costado del buque FAS. En las ventas al costado del buque o vehículo FAS se aplicará el artículo anterior, con la salvedad de que el vendedor cumplirá su obligación de entrega al ser colocadas las mercaderías, al costado del buque o vehículo, y desde ese momento se transferirán los riesgos. Ahí estamos diciendo al costado, yo lo llevé al costado. Usualmente esto lo hacen mucho en China, al costado y tu problema. Ustedes tienen que ver con quién lo trae, cómo lo hacen y todo. Únicamente yo como vendedor te lo llevo al costado del buque y ya eso ya no es mi responsabilidad. Si no se mueve esa mercancía y se echa a perder, no es mi problema porque yo lo dejé ahí, ¿sí? Entonces ahí establece este Incoterms. Y por último, el 699, se los copio igual. Bonito, ¿eh? O sea, si se dan cuenta, es bonito el curso. Realmente es de irlo entendiendo poco a poco. SIF. ¿Sí? ¿Y qué dice SIF? A ver, leamos el artículo 699, por favor. Dele, ya. Bien, artículo 699. Costo seguro y flete, sí. En la compraventa. Espera, Jacqueline. Repita, costo seguro y flete. Y flete. Ok, listo. ¿Sí? En la compraventa, costo seguro y flete, sí. El precio comprenderá el valor de la cosa más las primas del seguro y los fletes, hasta el lugar convenido para que sea recibido por el comprador. Entonces, ahora, gracias Jacqueline, muy amable. Ahora que ya vimos estos tres Incoterms, de verdad, voy a tratar de... Esperen, vamos a ponerlos, porque eso sí. Incoterms 2024. Vamos a ver si me sale y para que se los transmita, pero es que esto es inmenso, señores. Ustedes creen que son 5, son miles. Y dependerá de cada tipo de producto y de tipo de profesiones. Pero vamos a copiar esto todo para que sea una idea. No es necesariamente la página oficial para que vayamos viendo eso, pero y si lo copian muy feo. Y ahí sí se pueden dar cuenta, si tienen ahorita acceso y están en una computadora, pueden darse cuenta que son muchos. Bueno, pero hablando de lo que nos concierne, de los tres Incoterms que acabamos de ver, yo le preguntaría a usted, Jacqueline, de estos Incoterms que acabamos de ver, ¿cuál considera usted como abogada comercial, especializada en derecho mercantil, recomendaría a su cliente de que contratara? ¿Qué Incoterms para él le conviene más? ¿Usted qué considera? Gracias por la pregunta. Sí, yo consideraría que sería el artículo 699, el del costo seguro y flete. Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí estamos tratando de cubrir todas las obligaciones. Si nosotros, si se hunde el barco, ¿qué pasa? Pues tenemos seguro, tenemos el flete. Por supuesto, ¿esto qué significa? Pues ya hablando de números, esto es sumamente caro, o sea, no es lo más barato, por eso muchos buscan FOB o buscan PAS, dependiendo de las cuestiones,
Y ahí es donde entran muchos negociadores también. O sea, usted viene y lo contrata por medio de FAS, por ejemplo, al costado, pero y usted ya hizo otro contrato mercantil con una persona que esta va a trasladar la mercancía de un lugar a otro. Sin embargo, imagínense, puede salir del puerto de Shanghái, después pasa a otro puerto y de ese puerto viene a Estados Unidos y de Estados Unidos a Panamá o de Panamá a Guatemala, etcétera. O sea, no necesariamente va a ser directo y hay muchos intermediarios y ahí entran mucho los títulos de crédito, los contratos de carta de porte, etcétera. O sea, hay muchas cosas donde intervienen y nosotros no nos imaginamos. De hecho, con solo comernos un sneaker, nosotros creemos de que, pues aquí está la fábrica, y muchas veces no, viene de otro país, y para que venga de otro país, eso requiere muchos negocios o muchos contratos mercantiles que están inmersos dentro de tal. Entonces, si se dan cuenta, es maravilloso, ¿no? Estamos hablando de una cuestión bastante simple. Como consejo les digo, entonces, leamos, veamos más Incoterms que les parezcan importantes, veamos cómo es que operan ejemplos, hay muchos en YouTube también relacionados a esto, porque estos ejemplos no solo para estudiantes como ustedes, les sirven, sino que también para futuros comerciantes o personas emprendedoras que buscan traer mercancía de un lugar. Y eso también, la barrera del lenguaje es muy complicado, porque muchas veces en China no hablan inglés, sino que es directamente en chino, entonces tienen que buscar un intermediario que hable chino y que no les meta gol. Entonces, eso es la maravilla del derecho mercantil, que no estamos hablando de cosas nacionales. Y pues en su derecho internacional podrían darse cuenta de un poco de ese tipo de aspectos. Bueno, señores, estamos a las 56, terminando esta parte de la clasificación o los tipos de contratos mercantiles. Ya entendimos más o menos qué son los Incoterms, ya entendimos en qué consiste FOB, FAS y SIF, y ahora pues ya nos quedan después el 700, que son las obligaciones del vendedor, y ya vamos terminando lo que es para el día miércoles. El día miércoles tenemos esta cuestión de nuestra hoja de trabajo. Por favor, como recomendación, yo sé y yo conozco la mecánica de lo virtual. Lamentablemente, pues yo también fui docente en tiempo virtual porque la obligación porque la situación nos los obligó, pero sí como recomendación. Se los hago y ahí sí es moralmente para el que quiera. Háganlo ustedes personalmente. Yo sé que hay grupos y yo sé que hay gente que le encanta contestar las cosas por los otros, pero como recomendación se los digo, no son cosas rebuscadas, pero sí son cosas que sí es importante que ustedes vayan repasando para que no se les quede para el examen, se les quede para la vida y principalmente para su técnico profesional que está próximo, primero Dios, en hacerse. Entonces, háganlo en forma individual. Si cometen errores, cométanlos ahorita, pero no busquen hacer trampa por todo. Yo sé, hay mucha mecánica de lo virtual para eso, pero realmente el chiste es, como ustedes, como últimos estudiantes de este semestre, háganlo y traten de hacerlo en forma presencial. De verdad, como consejo se los digo, es mucho más gratificante obtener resultados positivos o negativos por sí solo que porque otra persona me hizo el examen. El técnico profesional nadie se lo va a hacer por usted. Entonces, ténganlo en cuenta que si no lo hacen ahorita o no empiezan a estudiar ahorita, lo van a tener que estudiar el doble o el triple para su técnico profesional con la presión de un poco tiempo. Entonces, aprovechémoslo. Realmente no los busco perjudicar, pero sí les busco de que incentivarlos a que estudien. ¿Estamos, señores? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Nos miramos entonces el día miércoles. De todos modos, yo ahí les doy los lineamientos. No, yo creo que no nos miramos, o no sé si nos miramos, pero no les doy los lineamientos de cómo operará esta hoja de trabajo. Igual mi auxiliar, no sé si al fin pudo entrar o no entró. Anda por aquí. Buenas noches, sí, acá estoy. Buenas noches, aquí está. Entonces, igual, pues con ella, por cualquier cosa, pues ella lo subirá también al clase. Estamos, señores, pasen buena noche, fue un gusto como siempre y nos miramos, primero Dios, el miércoles o el lunes de la próxima semana. Feliz noche. Feliz noche.